Bueno, mi presentación se titula Maharazar como herramienta de desarrollo de competencias en economía. Tanto Rafael González como yo somos profesores de la Universidad de Zaragoza y bueno, Marina es estudiante de doctorado, pero también imparte clases con nosotros. Bien. Esta experiencia docente la llevamos a cabo durante este curso académico, por suerte la pudimos llevar a cabo durante el primer semestre, en una asignatura de principios de economía, dentro del grado de economía, concretamente en 2 grupos. Esta asignatura en la Universidad de Zaragoza se cursa en primer curso, en el primer semestre. Aproximadamente tenemos unos entre 90 y 100 estudiantes por grupo. Esto es importante señalarlo porque no todas las actividades, pues bueno, se pueden hacer con tantísimos alumnos. Y bueno, se imparte dentro de la Facultad de Economía y Empresa. Bien, entonces nuestra preocupación docente es si realmente estábamos enseñándoles determinadas competencias que consideramos como competencias, que se consideran como competencias específicas o transversales a nuestros estudiantes del grado. Entonces, según el Consejo General de Colegios de Economistas de España, recogen una serie de competencias que tienen que tener los estudiantes de grado. Entonces, he seleccionado unas cuantas. Entre ellas, los graduados en economía tienen que ser capaces de buscar, recopilar información, saber analizarla, evaluar su relevancia y validez. También tienen que ser capaces de comunicarse de manera adecuada, de forma escrita y también de forma oral. Aunque no la he puesto aquí, pero también estaba. Y tienen que saber utilizar la tecnología de la información y la comunicación. Obviamente tienen que ser capaces de trabajar de forma autónoma y dentro de lo que serían ya unas competencias más específicas, pues deberían conocer los diferentes contextos económicos, aplicar los conocimientos y actualizarse. Esto es muy importante también para los graduados en economía, saber tener conocimientos actuales sobre la situación económica, política, y, por supuesto, pues bueno, comprender todos los conceptos que le estamos enseñando durante el grado, variables macroeconómicas, microeconómicas. Bien, entonces nos marcamos unos objetivos al principio del curso, que bueno, pues que los estudiantes, al menos ya desde el primer semestre, pues empezarán ya a aprender a buscar y analizar información, que supieran evaluar su relevancia, pudieran comunicarse adecuadamente a nivel escrito, aunque también hicimos unas presentaciones a nivel oral. Tenían que conocer los contextos económicos y bueno, pues tenían que mantenerse actualizados sobre las cuestiones económicas, políticas y sociales. Entonces, para poder alcanzar estos objetivos, decidimos utilizar una herramienta que nos ofrece la Universidad de Zaragoza, que es un portafolio digital. Entonces, se llama Maharazar. Este tipo de portafolio, si lo queréis utilizar, simplemente si no estáis en la Universidad de Zaragoza, lo podéis utilizar con Mahara, se llama, ¿vale? O sea, sin el ZAR. Maharazar es porque se utiliza en la Universidad de Zaragoza, pero esto se puede utilizar sin estar dentro de la universidad. Entonces, un portafolio digital lo que tenéis que entender es como si fuera una carpeta tradicional. Un portafolio, ahí metemos normalmente nuestras actividades en esa carpeta, y si es digital es que esas actividades pues quedan recogidas ahí en la aplicación, en Maharazar. Entonces, nosotros lo que pretendíamos es que fueran recogiendo información económica y la fueran incluyendo en su portafolio digital y, bueno, pues fueran haciendo como si tuvieran una portada de un periódico. Entonces, iban incluyendo diferentes noticias y las podían ir comentando. Bien. Entonces, nuestra idea de utilizar el portafolio digital era, pues bueno, para facilitarnos a nosotros también la evaluación de esta actividad, pero para que ellos también fueran capaces de ver su evolución de aprendizaje, desde las primeras noticias que recopilaban y lo que podían comentar sobre ella relacionado con los conocimientos de la asignatura, a cómo iban avanzando conforme iban pasando las semanas.
Bien, entonces nuestra idea, pues bueno, como objetivo ya os digo, pues mejorar la calidad docente, que comprendan mejor las cuestiones económicas y su relación con la vida real y bueno, pues desarrollar más competencias que creíamos que no estábamos desarrollando de los. Hasta este año lo que hacíamos normalmente era para mantenerlos actualizados pues, de las cuestiones económicas que iban pasando, pues les proporcionábamos noticias, ¿no? Entonces nosotros hacíamos el análisis previo, la búsqueda de la información, ver si era relevante o no, todo eso, ese trabajo previo era del profesorado, entonces nuestra idea era que ellos también participaran en eso. Todos los días, además, yo y también mis compañeros, pues bueno, intentamos empezar la clase siempre con alguna noticia de actualidad, pues bueno, para que vayan viendo relación entre lo que estamos viendo en clase y la vida real. Entonces, hasta este curso académico, pues los alumnos tenían que leer las noticias y comentarlas. Realmente lo que estaban haciendo es simplemente un resumen de la noticia. Entonces, saber resumir, pues bueno, pues es una competencia, pero bueno, pues podríamos decir un nivel bajo para un graduado en economía. Bueno, saber hacer un resumen, pues bueno, hasta un niño pequeño, pues a lo mejor lo sabía hacer. Venga, entonces, nosotros sí que queríamos que se comunicaran de manera escrita, de forma adecuada y aprovechasen, pues bueno, las tecnologías de la información. Bien, entonces, diseñamos la actividad de acuerdo con la estructura de la asignatura. Entonces, la asignatura se divide en varias partes, pues después de cada parte el alumno tenía que buscar una noticia relacionada con la materia impartida, aunque fuera del primer tema introductorio, nos daba igual, o sea, si el primer tema introductorio eran conceptos básicos, tenían que buscar noticias que comentaran cuestiones de esos conceptos básicos. Entonces, ver cómo se relacionaba incluso la definición de economía normativa, economía positiva, pues ver qué tipo de noticias tenían u otros conceptos, claro, muchísimos más. Entonces, al final de cada parte, el alumno seleccionaba las noticias, permitimos hacer la actividad por grupos, ya que Maharaza nos permite esto. Además, con 90 alumnos, pues para nosotros era mucho más cómodo, porque se reducían mucho los portafolios digitales que después íbamos a poder evaluar. Bien, entonces les dimos libertad total de elección. Luego os comentaré, pues bueno, que esto al principio fue un error, porque les dijimos, bueno, utilizad cualquier medio de comunicación. Sorprendentemente, como luego comentaré, pues bueno, no iban a los más tradicionales que podíamos decir de prensa económica, sino que, bueno, estaban cualquier blog que encontraban, fuera relevante o no la noticia. Me refiero a que la noticia podía estar contada de mejor forma o no, bueno, utilizaban cualquier cosa. Los comentarios sobre la noticia también les pedimos que los hicieran. Podían comentar de unos a otros las noticias que nuestros compañeros subían. Y para nosotros era muy importante también que, bueno, que explicasen cuál era la relación con la asignatura. Todas las indicaciones se las dimos en clase presencial, pero sí que nos dimos cuenta que cuando les dijimos que utilizasen la plataforma de Maharaza, aunque de uso es muy sencilla, tuvimos que prepararles una guía previa, porque no terminaban de ser capaces de manejarla perfectamente. Entonces les hicimos una guía resumida, se la damos en formato PDF y ellos ya con la guía pues eran capaces de trabajar perfectamente con la aplicación Maharaza. Bien, como os he dicho anteriormente, la libertad total de elección fue un error, porque nuestra idea era que utilizaran noticias actuales, pero muchos de ellos sorprendentemente utilizaban noticias súper antiguas, incluso algunos escaneaban como noticias que tenían de, no sé, supongo que de cuando les impartían en el bachillerato de ciencias sociales y alguien les dio alguna noticia, eran noticias súper antiguas, que no eran folios fotografiados que ellos subían ahí y comentaban eso. Entonces esto lo tuvimos que corregir. Libertad del medio de comunicación, la elección, también hubo que decirles que, bueno, pues que trataran de utilizar medios fiables, porque es que cualquier blog que encontraban, pues bueno, no era algo que pudieran
comentar de forma adecuada. La competencia de si la noticia era relevante o no, o si era fiable o no lo que estaban utilizando, pues bueno, pues esto no lo estaban desarrollando. Los comentarios sobre la noticia, la idea inicial era de que fueran cortos, la idea era que fueran cortos los comentarios y bueno, sí que esto también lo tuvimos que corregir porque había algunos que se extendían muchísimo, otros pocos, entonces en 3-4 líneas tenían que ser capaces de comentar la relación de la noticia con la asignatura. Tenía que ser todo bastante breve porque si había varios que comentaban, pues bueno, si no aquello no funcionaba bien. También nos dimos cuenta de que no sabían citar las fuentes. Cogían una noticia de prensa, había veces que ni siquiera la linkeaban, que copiaban y pegaban directamente en un pequeño resumen en Maharazar y no sabían citar. Entonces les indicamos que era muy importante citar las fuentes, indicarnos el día que habían recogido la noticia, si podían incluir el link, etcétera. Entonces, bueno, pues esto ya se fue corrigiendo durante el curso. Todas estas indicaciones, pues bueno, se las dimos en clase presencial. Bien, como ya he dicho, como resultado, pues lo primero que nos dimos cuenta pues, es que desconocían, aunque muchos de los estudiantes provenían, porque lo preguntamos del bachillerato de Ciencias Sociales, no conocían lo que es la prensa económica. Les di libertad, o sea, si alguno quería coger internacional, pues internacional, no había problema, pero ni siquiera la española, ni los medios tradicionales, periódicos tradicionales, tampoco sabían coger las noticias de ahí. La verdad es que utilizaron muchísimos blogs que para mí eran totalmente desconocidos y que la forma de trabajar la información, pues bueno, no me parecía suficientemente fiable. El problema de las fuentes ya lo he comentado. También me sorprendió la forma de comentar las noticias, aunque yo les dije que lo hicieran de manera muy reducida, vamos, en 4 líneas, 5 líneas. Así que comentar que todo el mundo trabajase y que fuera mucho más fácil de leer. Si alguien escribe un texto de 20 líneas, pues posiblemente su compañero no lo lea y no pueda comentar sobre lo que ha hecho el otro alumno. Entonces, bueno, todo era idea de que trabajasen de manera muy, muy, muy resumida. Bien, entonces, la relación con los conocimientos adquiridos, sorprendentemente, para muchos de ellos era escasa y siempre, bueno, siempre hay excepciones que eran más o menos bien, pero en media sí que, bueno, les costaba relacionar las noticias económicas con lo que pasa, lo que estábamos viendo en clase, aunque pues les costaba relacionarlo. Perdona, Miriam, te quedan un par de minutos. Vale, gracias, sí, ya estoy terminando. Muchos de ellos interpretaron el comentario de la noticia como que tenían que hacer una crítica y muchos también lo utilizaron como una crítica política, de que en ningún momento se les indicó esto. Cuando vi las primeras lo intenté corregir porque el objetivo era no hacer crítica política, o sea, si tomaba una medida el gobierno que fuera, pues bueno, pues ver esa medida dentro de nuestro contexto económico, pero no hacer una crítica política de si tal político era mejor o peor. Pero bueno, esto no conseguimos corregirlo del todo. Incluso en las últimas entregas todavía había algunos estudiantes que comentaban, bueno, pues que tal político hacía mejor o peor, pero esto no tenía relación con lo que nosotros estábamos explicando en clase. Entonces, esto es algo que bueno, sorprendentemente llevaron los comentarios ahí, no a relacionar la asignatura con la noticia, sino a una mera crítica política. Esto no era la idea. Sí que a muchos les costó demostrar la adquisición de las competencias. Para ser estudiantes de primero de grado, incluso el manejo esencial de determinadas herramientas les cuesta bastante. El hacer un resumen y relacionar también les costó bastante y después en las exposiciones orales también me sorprendió lo mucho que les costaba tratar de relacionar todo lo que estamos viendo incluso con nuestra ayuda. Bien,
Esta actividad es totalmente transferible a otras asignaturas y, bueno, fácilmente sostenible en el tiempo. Ya con las conclusiones termino. El principal problema es que nuestra guía docente esta actividad no la recogía como evaluable. Sí que la considerábamos como una tarea y entonces, bueno, pues la tenían que realizar y tal, pero los incentivos a esforzarse son menores si esto no forma parte de la nota final. O sea, si está mal, que no estaba considerada como entregada la tarea, pero sí no le asignábamos una calificación, entonces no hay muchos incentivos a perfeccionarla. Sorprendentemente fue una de las actividades mejor valoradas de las que hicimos durante el curso. Y lo que también me gustaría para concluir es que los estudiantes realmente tenemos una tasa de aprobados que no es baja comparada con otras asignaturas y sí que se ve que van a los exámenes, saben los problemas y todos los ejercicios teórico-prácticos que les ponemos, pero realmente luego les cuesta entender para qué sirve todo esto. Entonces, creemos que necesitamos incorporar muchísimos más ejemplos reales en clase y que, bueno, que tenemos que ser capaces de evaluar otras competencias, además de la resolución mera de ejercicios de un examen, y para ello, pues bueno, la herramienta Majarazar pues, nos permite hacerlo de una manera mucho más sencilla. Nada más. Yo estoy intentando escribir en el chat, pero algo estoy haciendo mal. No, pues si ya estás hablando, perfecto. Vale. A ver, yo le quería hacer una pregunta a Miriam sobre la última presentación, que veo que es una cosa, bueno, pues con cierto parecido a lo que he presentado yo. Lo que quería preguntar es, ¿el portafolio digital del que hablas, los alumnos lo iban haciendo por grupos y te lo presentaban a ti de alguna manera o cómo? Sí, bueno, el portafolio digital lo pueden compartir conmigo, entonces hay dos opciones. O que yo esté también con ellos dentro del portafolio, que me lo dan a compartir y yo puedo entrar cuando quiera, o ellos trabajan en él y al final el portafolio da un link, y me dan ese link y yo puedo ver la versión final del portafolio. Había dos opciones, casi todos optaron por el link, porque así, claro, yo no iba viendo cómo iban trabajando, entonces a lo mejor es que no esperaron hasta el último día, se pidió entregarlo 2 veces para controlar más o menos cómo iba avanzando. Lo pedimos a entregar muy al principio para ver los errores y cómo mejorar, y luego ya al final. Y después ellos hicieron una presentación en clase, y entonces este portafolio realmente lo que quedaba era como una imagen, como si fuera una portada de un periódico de prensa. Entonces ellos lo presentaban y van entrando en cada una de las noticias y van, pues bueno, hablando de la noticia y de cómo se relacionaba con la asignatura. Muy bien, gracias. Yo tendría una pregunta para Mónica y para Víctor. Y enlazando con lo que nos decía la ponente general de la separación entre actividades en el aula y fuera del aula, ese instrumento tan interesante relativo a la elasticidad, no me ha quedado claro. Igual lo habéis dicho, lo usáis en el aula, habéis dicho que lo dejáis para que los alumnos lo utilicen, pero en el aula lo usáis también. ¿Dónde lo situaríais? ¿En el aula, fuera del aula? ¿O es uno de esos nuevos instrumentos que van a surgir, una de esas nuevas actividades que van a surgir, según Nuria Hernández, para complicar y hacer todo más, diluir un poco, ¿no? Eso. Bueno, los archivos que estuvimos trabajando con ellos, los que he mostrado que son interactivos, los trabajamos en la clase principalmente en la conjunta, porque claro, el software este en principio yo no lo conocía, entonces aprovechamos los dos un poco esa sesión conjunta, aunque es bastante intuitivo el software, para intentar ver cómo funcionaba y tal, y después les dimos obviamente los archivos para que después ellos pudieran cambiar la función, incluso los ejercicios que trabajamos en clase, tanto en economía como en matemáticas, que ellos mismos pudieran, por ejemplo, comprobar si su solución está bien calculada. Entonces, una manera un poco, yo creo, intermedia de las dos cosas. Yo creo que ha venido, al menos en nuestra situación, para quedarse, porque es de un manejo bastante sencillo y ahora, más aún en la situación en la que estamos,
yo creo que una herramienta tecnológica tan sencilla de manejar y que les puede ayudar a ellos mismos a lo mejor a autocorregirse lo que hagan en casa, yo creo que diría que ha venido para quedarse, sí. No sé si eso responde un poco a la pregunta. No, es muy interesante, verdaderamente, muy interesante. Gracias. Gracias.